Dios los super bendiga. En esta hora iniciamos con nuestro servicio virtual con todo el corazón. Saben que estamos para servir, para orar por cada uno de ustedes. En esta hora quiero iniciar con un salmo que está ahí en el Salmo capítulo 138, libro de los Salmos capítulo 138. Dice la escritura: Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus salmos. Me inclino ante tu santo templo, mientras adoro, alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor, porque cada uno de ellos escucharán tus palabras. En la otra versión dice que todos los dioses cantarán de los caminos de Jehová, ¿verdad? Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. Aquí está algo poderoso, pero se mantiene distante de los orgullosos. Hay que tener esto muy presente. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Y no me abandones, porque tú me creaste. Esto es un tremendo salmo de David que testifica acerca de que el Señor es grande y para siempre es su misericordia. Eh, entonces, este es un salmo con el que queríamos iniciar. Yo le invito en esta hora que cierre sus párpados, ahí donde estás. Sé que estás ahí en tu hogar, sé que estás ahí sentado escuchando este culto virtual, el cual el día de hoy, 11 de diciembre del 2022, estamos a pocos días de que se acabe este año, pero realmente creo que hasta aquí Dios nos ha bendecido, Dios se ha movido de una manera especial. Y si no lo ha hecho, déjame decirte que antes de que finalice el año se moverá en tu vida de una manera especial. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, amado Señor, porque tú te mueves de una forma muy especial en nosotros. Creemos tajantemente de que hay algo especial para todos aquellos que creen en tu nombre, para todo aquel bendito Dios que deposita su confianza en tu presencia, Señor. Y en esta hora yo te pido de que si nos llega a escasear esa fe que has incluso depositado en nosotros, ayúdanos a que realmente florezca. Hoy vamos a hablar un poquitico de ese tema y te pedimos, Señor, de que nos ayudes a entender de que la fe no necesariamente es algo que está dentro de nuestro razonamiento, sino que tenemos que ir mucho más allá. Padre, en esta hora toma el control, bendito Dios, de todas las familias, de todos los corazones, de todos los oyentes, de todos aquellos, Señor, de que el día de hoy esta palabra, sea hoy o sea en otro tiempo, sea escuchada, bendito Dios, y que realmente esta palabra llegue al corazón de una manera especial, a tierra fértil, que dé fruto en su debido momento. En esta hora, Señor, oramos por todos aquellos que están desvalidos, que están ahí en aflicción, que están ahí en tristeza, que están en una cárcel, que están en un hospital, que están ahí afligidos porque no saben cómo salir de esa crisis, de esa situación que están viviendo por culpa de un diagnóstico médico, por una patología terminal, por alguna situación que incluso quizás hay personas que están en la cárcel por algo que no tienen nada que ver. Y los que también tengan que ver, Señor, de aquellos que están en los hospitales por un accidente, por un trauma craneoencefálico, por una pierna rota, Señor, porque no pueden respirar, porque les dio un paro cardíaco, porque tienen cáncer o porque tienen algún diagnóstico fuerte. Aquellas personas que están en sus hogares con tristezas, con aflicciones, con depresión, que no encuentran paz, que no encuentran consuelo, que no encuentran esa palabra de aliento, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, de que esta palabra seas tú hablando, Señor, a sus corazones, a sus vidas. El único que recibe toda la gloria eres tú, Señor. Que te vean a ti, Señor, a través de este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que te has movido en mi vida, y que creo que va a ser también paz
y traerá mucha convicción a aquel que lo escuche. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, amado Padre. También oramos, bendito Dios, por aquellos que incluso no tienen alimento. En esta hora te pedimos, Señor, de que proveas a las mesas, de que proveas, bendito Dios. Padre, porque todo aquel que confía en ti, Señor, inmediatamente tú empiezas a suplir cualquier necesidad, Señor. Porque cuando tú estás ahí, inmediatamente viene un gozo, pero un gozo lleno también de bendiciones, lleno de galardones, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga.
camino, intimidarás al enemigo, mandarás un ejército y por fe oigo que marcha. Tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre, aleluya. Tú me librarás, haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Oh, suficiente para mí. Oh, fuerza das a los débiles, desvanecerás a la oscuridad en Jesús. Prometido está, libre soy, libre en tu nombre. Tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, eres siempre fiel, confío en tu nombre, aleluya. Tú me librarás, haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Oh, 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 oh. Tú eres suficiente. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Oh, tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente. Es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Dios es suficiente para mí. Amén. Yo le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor ahí donde está, con gloria a Dios. Aleluya a su nombre. Amén. El único digno de recibir todo el honor y la gloria, toda la exaltación, insisto, por los siglos de los siglos. Bueno, yo tengo el privilegio de compartir un mensaje de la palabra del Señor. Y a este tema le he titulado La fe versus el razonamiento. Aquí vamos a ver tremenda lucha campal referente a estos dos puntos. Hemos venido hablando con el título principal es la valentía de creer, porque creer es para valientes, creer es para todo aquel que tiene entendimiento, creer es para las gentes que tienen tenacidad en su vida, para las personas que no se dejan limitar por ninguna cosa, sino que creen en que Dios lo puede hacer y que para Dios no hay nada imposible. Entonces el título principal de los días que hemos estado predicando acerca de estos temas es la valentía de creer, y el tema de hoy está titulado La fe versus el razonamiento. Hay momentos en la vida donde uno se hace la pregunta, y yo sé que a todos nos ha pasado: ¿por qué me pasa esto? Yo no sé
si así como a mí, a ti te ha pasado de que te has hecho este tipo de preguntas en algunas ocasiones del transcurso de tu vida. Y esa pregunta que nos hacemos, ¿por qué me pasa esto?, tiene 3 respuestas, por lo regular. La primera es porque muchas veces lo provocamos. ¿Cómo así? Lo provocamos con una actitud, lo provocamos por una buena o mala decisión, lo provocamos por un error. Sabemos de que nosotros sí o sí tenemos libre albedrío, así le decimos nosotros, pero resumidas cuentas, es la capacidad de decidir qué hacemos. Dios no está ahí restringiéndote personalmente ahí en presencia. No, Dios sí te pone un límite, el cual te lo hace saber, pero al final nosotros somos los que sí o sí tomamos decisiones en nuestras vidas. Entonces, cuando cometemos un error, por lo regular, Dios, en medio de su misericordia y de su fidelidad, te perdona a ti. Él te perdona y se olvida de ese pecado. Pero déjame decirte que muchas veces las personas no se olvidan de lo que cometiste y te lo van a recordar por muchas ocasiones. E incluso te tildarán diciéndote que tú no has cambiado, porque recordarán ese pasado que tú en algún momento tuviste antes de conocer de Dios. La segunda respuesta es por un proyecto. Es normal de que nosotros como seres humanos nos pongamos proyectos en la vida. Yo le llamo a eso con una proyección de vida. Todos a veces dibujamos en un tablerito o hacemos un mapa, no sé si no es conceptual, no, hacemos un mapa ahí de la vida, de cómo queremos a tantos años llegar a ciertos lugares, o sea, a casarnos, a tener tantos hijos. Eso es una proyección que es muy respetable y es muy seria, porque para nosotros como seres humanos tenemos que poner metas, ¿verdad? O sea, esos sueños que empiezan a generar esa ilusión en nosotros y decimos, ve, yo me quiero graduar de tal cosa a tantos años, yo quiero tener un carro a cierto tiempo y voy a luchar por ello, y nos ponemos esas metas, esos proyectos en la vida buscando precisar en que ese tiempo ya alcancemos algunas metas, porque ¿de qué vale estar ahí en la vida dando vuelta y sin saber por dónde vamos? No, eso es súper bueno, el tema de la proyección. Pero a veces pasa de que esas proyecciones que nosotros nos topamos, bueno, y ya que estamos en el mes de diciembre, sí o sí el mes de diciembre, la mayoría de personas se hacen, Señor, este año fue muy malo, pero el otro cambiaré, el otro iré al gimnasio, y empezamos a hacer un montón de proyecciones hasta verbales. Y el mes de diciembre sí que sí es un mes donde la gente siempre tiende a hacer ese tipo de promesas, y bueno, unos en el estado de embriaguez se toman en el pecho y juntan a la familia y delante de ellos juran, y otros que sí o sí se hacen promesas, como las tías que dicen, bueno, este año fue malo, pero el otro haré tal cosa, me cortaré el pelo, o ya no me tinturaré más, etcétera. Un montón de cosas que hacemos en cuanto a nuestros proyectos. Pero déjame decirte de que a veces las cosas no salen como lo esperamos. Entonces, cuando intentamos hacer cosas, terminamos endeudados, terminamos afligidos y tristes porque no se nos dan las cosas. Y a veces miramos a Dios y le decimos, Dios, pero ¿por qué me sale esto así si yo soy hijo tuyo? Pero de eso se trata, y por eso entran las preguntas, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué será que me pasa esto? Y empezamos como con la autocompasión a buscar o un culpable, o a buscar que de pronto tengamos algún pecado oculto, o un montón de cosas que de pronto no nos dejen progresar. Pero déjame decirte que la tercera respuesta es por un plan, porque a veces Dios permite cosas en nosotros que incluso van dentro de nuestras decisiones, para con sí o sí para prepararnos, porque ni usted lo provocó ni tampoco lo soñó, sino que realmente es un plan que proviene de Dios. Y déjame decirte de que sí o sí todos estamos expuestos a lo mismo, cualquiera de estas cosas, que la pregunta mayor es ¿por qué me pasa a mí? Seas católico, seas ateo, seas cristiano, seas, como dice una propaganda, seas lo que quieras ser, a todos nos pasa, y todos estamos expuestos a lo mismo. Todos, absolutamente todos, tenemos que enfrentarnos a esos momentos, y cualquiera de esos momentos, solo por la fe
los podemos enfrentar. Solo a través de la fe los podemos enfrentar y solo a través de la fe podemos vencer. Déjame decirte de que incluso el razonamiento, que es el versus de la fe, es un súper enemigo de la fe, valga la redundancia. Amén. Entonces, la fe, yo hace poco predicaba acerca de esto, y la fe es la seguridad o confianza que una persona deposita en Dios. Esto lo escribí yo, Snyder Puerta. Creer que lo hará con esperanza sin dudar. Eso es prácticamente como resumir el tema de qué es pues la fe. Entonces, cuando vamos al tema de la fe, el versículo más, por decirlo así, el más mencionado es Hebreos 11:1, que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Pero como vamos a hablar acerca de una batalla campal, déjame decirte que Juan, uno de los discípulos amados del maestro, de esos que se recostaba en el pecho de él cuando comía, de que comía incluso ahí en su plato, el que se consideraba todo lucido, el discípulo amado, Juan, primera de Juan capítulo 5 versículo 4, dice él de que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Escuchen esto, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe, tu fe y mi fe. Y otra cosa que yo escribí, lo único que vence eso que estás viviendo es la fe. Eso es lo único que vence eso, por lo que estás enfrentando, por lo que estás batallando, con lo que vienes luchando hace tiempo, es la fe. No creas que si no tienes fe, o que de pronto es que yo no he podido creer y a mí me da dificultad creer, no creas que por no tener fe no vas a evitar vivir esos momentos. Porque los momentos a los que todos nosotros estamos expuestos es lo mismo que cuando tú estás conduciendo un automóvil y crees que por pasarte un semáforo en rojo y matas a una persona no vas a ser juzgado. O sea, sí o sí vas a tener una infracción. Conozco que sea que la conozcas o que sea que no la conozcas. No creas que por no tener fe no vas a evitar esos momentos difíciles en tu vida. Porque es que la fe para nosotros como cristianos es ese escudo contra todo ataque. Porque en Efesios 6, 10 al 18 dice que la fe es ese escudo que tiene la capacidad de soportar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Es un tremendo escudo, pero la fe es un escudo contra todo ataque. Y no solo eso, sino que la fe es la fuerza que tú y yo necesitamos para salir de toda tormenta. Esa fe es como esa fuerza, es como eso que me llena de vigor y de convicción de que yo puedo saltar a un precipicio, pero lograr alcanzar la otra parte en la que no voy a terminar en el precipicio, sino que voy a saltar y voy a llegar a un lugar seguro. La fe es esa fuerza que necesitas para irte en contra y nadar en contra de la corriente. Los que han nadado en contra de la corriente saben de que nadar en contra de la corriente es súper difícil. Los que han nadado en un río. Yo una vez traté de hacerlo en el río Magdalena, nadar en contra de la corriente. No logré nada. Yo intenté y aunque se veía que iba como lento el caudal, yo traté y inmediatamente me arrastró. Yo no fui capaz de dar más de 10 manotazos hacia arriba. Inmediatamente no era capaz, él me seguía arrastrando. Es imposible, en pocas palabras. Pero esa fe es lo único que puede darte la fuerza para nadar incluso en contra de la corriente. La fe es lo que nos sostiene a nosotros o te ayuda a ti a salir de cualquier crisis. Porque es la fe la única que puede lograr ese tipo de cosas. Y por eso Juan dice que lo que es nacido del mundo, ahí en el 5:4 dice que todo aquello que es nacido del mundo, o sea que todo lo que hay en el mundo, sea tentaciones, sea problemas, sea aflicciones, sea tristeza, sea enfermedades, sea decepciones, sea traiciones, sea manipulaciones, sea tiempos de crisis, tiempos de escasez, tiempos en los que estés en el desierto, tiempos en los que estés incluso en el valle de sombra y de muerte, tiempos en los que de pronto sufras de algún accidente que te haya generado un trauma en el resto de tu vida, porque a veces no moriste, pero viste morir a otra persona, tragedias, guerras, envidias, o sea,
Juan está diciendo de que la fe es lo único que puede tener victoria a cualquier cosa que es nacida de este mundo. ¿Me explico hasta aquí? Entonces, Dios siempre hace algo cuando tú y yo nos levantamos en fe. Dios en la vida no se mueve por tu sufrimiento, ni mi sufrimiento, ni tu lástima, ni mi lástima, ni tus pensamientos, ni mis pensamientos. Dios se mueve por fe. Así que si tú crees que Dios se mueve es porque tú estás pasando un momento y crees que por no decirle nada Él te va a escuchar, no. Aquí siempre va a haber un tema de fe. El tema de fe es algo que se confiesa, el tema de fe es algo en lo que se cree, el tema de fe es algo en lo que actúas y que sí o sí hace que tu cuerpo se mueva hacia allá. Pero déjame decirte que Dios se mueve es por la fe que tú y yo tenemos. Y como yo decía con anterioridad, lo único que vence eso que estás enfrentando se llama fe. Y Juan también lo llegó a decir. Imagínate tú de que nosotros incluso heredamos la fe que tienen nuestros padres. En el caso de nosotros heredamos la fe de la abuela. La fe de la abuela que decía, vea, no sé si ustedes recuerdan esto. ¿Quién recuerda esto? Vea. Para no decir nada. Habían palabras que se mencionan y la fe que nosotros heredamos de nuestros familiares es cuando nos hacían así. Aquí está la verdad, aquí está la verdadera iglesia, aquí está el verdadero comportamiento, aquí están las reglas y estatutos para llegar al reino de los cielos. Y solo aquí, en este manual, podemos hallar la vida y vida eterna, porque es la palabra de Dios. Yo no sé cuáles recuerdan estas palabras, pero todos nosotros heredamos la fe de nuestros padres. Y por eso Pablo le llegó a decir a Timoteo en algún momento y empezó a reconocer la fe que su abuelita y la fe que su madre tenían. Y eso lo vemos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 5 al 7. Dice así: tu abuela Loída y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, le decía Pablo a Timoteo cuando se encontraba en la cárcel, él dice, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Es porque nosotros sí o sí también heredamos o sembramos en nuestros hijos esa fe. Cuando tú crees con todo tu corazón, al final tus hijos terminarán ahí como salpicados. Y también cuando tú eres una persona incrédula, también siembras en tus hijos ese tipo de acciones. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo estaba resaltando a la abuela de Timoteo y a la madre de Timoteo. Le faltaba el padre. Y por lo cual no sé si ustedes se dieron por enterados de que prácticamente Pablo cada rato instruía a Timoteo y se hizo pasar por su padre. Por eso creció. Timoteo era un joven cuando empezó la misión con Pablo, y con Silas cuando empezó a acompañarlos ahí, que se dieron un jovencito. Entonces Timoteo carecía en áreas de su vida por la falta de fe, pero no por la fe que le hayan sembrado a su abuela, no, era porque su padre faltó en el asunto. Entonces por eso Pablo entró aquí como para tomarlo como por su hijo, para sembrarle esa fe que le faltaba, para sí o sí llegar ya a ese varón, me explico, a esa persona que podría sustituirlo, por decirlo así. Y de hecho nosotros, los pastores, hacemos incluso lo mismo. Entre todos nosotros, o sea, los pastores, o nosotros los pastores como tal, tratamos siempre de impartir la fe de nosotros, tratando de llenar áreas de tu vida que quizás tu familia no pudo llenar, ¿sabes? Con el fin de romper con eso y que sigas la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros como pastores a veces tratamos de hacer, infundir en ti esa fe, esa certeza, esa seguridad de que se puede, para que tú deposites tu confianza y tu mirada en Dios. Y en ese momento Dios empieza a actuar en tu familia, en tu vida, porque a veces sí o sí nos infunden como ese terror, y culturalmente a veces también nos imparten algunas religiones o sectas que quizás tampoco van de la mano de Dios sin que nosotros sepamos, porque sí o sí simplemente seguimos la herencia en cuanto al credo de nuestra familia. Entonces por eso te digo hoy en esta hora, de que la fe es la que vence. Y si nosotros no tenemos fe, vamos a ser vencidos. Así que te quede súper claro de que la fe es lo único que puede vencer lo que hay en este mundo. Y sin fe
totalmente estamos vencidos, estamos derrotados, no hay nada que hacer. La palabra del Señor me enseña de que Dios ha depositado en cada uno de nosotros una ración de fe. ¿Y qué quiere decir con eso? De que todos tenemos la misma fe. Lo que pasa es que hay otros que la ponen en práctica y logran superar el estatus, el volumen, a crecer esa fe. A veces la fe también es crecida o se crece por las aflicciones, por los procesos, por las pruebas, porque nuestra fe es como el oro, es súper probada por fuego, y cuando pasa por fuego es que ahí inmediatamente empieza a crecer la fe. Y aquí voy con esto: todos, absolutamente todos, estamos expuestos a lo mismo. Estamos expuestos a lo mismo, y lo único que vence eso que estás viviendo es la fe. La persona que incluso está a tu lado, la persona que está a nuestro lado es aquel que está aquí conectado, nuestro hermano que está allá afuera. Quizás tiene un problema diferente al tuyo, quizás tiene un problema diferente al mío, quizás tú, David, tienes un problema diferente al mío, quizás tú, María, tienes un problema totalmente diferente al de Marcela, quizás ahí, Lisa, tú tienes un problema diferente al de Gerald, y así sucesivamente. Todos tenemos problemas diferentes, pero quizás tu hermano está padeciendo por un problema de enfermedad y el tuyo es matrimonial, quizás el de él es emocional, quizás el tuyo es económico, quizás el de él es por depresión, quizás el tuyo sea por un desánimo. ¿Por qué? Porque todos, al final, todos estamos expuestos a lo mismo, y podría ser viceversa, pero déjame decirte que lo único que vence eso que estás viviendo es la fe. La fe que nosotros depositamos en Dios, porque Él es el único que puede hacer de que todo salga bien, de que todo se dé conforme a su voluntad, y Él nunca va a querer de que a nosotros nos pase mal. El Señor siempre va a tratar de guardarnos, de protegernos. No tiene sentido que si hubiera llegado el Señor y le hubiera dicho a Josué: ve, anda, y si caes yo te ayudo a levantar, etcétera. No, Él dijo: yo estaré contigo, te sustentaré, te protegeré, pelearé contigo, iré delante de ti, nadie te podrá hacer frente. Cuando tú y yo nos levantamos en fe, creyendo, el Señor se mueve de una manera que uno no lo puede ni imaginar. Yo siempre digo eso. Así que yo te digo en esta hora que si tú crees en fe, crecerás en victoria. Si nosotros crecemos en fe, crecemos en victorias. No sé si me hago entender hasta aquí. A veces la fe es probada solamente por el tema del fuego y por el dolor, pero que no sea por dolor. La fe se puede empezar a nosotros la podemos retroalimentar creyéndole a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí sí o sí, en estos días esta palabra me pegó en la cabeza, porque me estaba pasando a mí. O sea, eso es algo que, hoy insisto, estamos expuestos a lo mismo. Entonces, si empezamos a crecer por fe, empezamos a crecer en fe, empezamos a crecer en victorias, y empezamos a crecer en victorias, empezamos a crecer en victoria. ¿Contra qué? Contra todo aquello que exista en este mundo, contra todo aquello que trate de levantarse en contra de tu familia, a lo que estamos expuestos. Y la fe versus el razonamiento. De hecho, el razonamiento es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Nosotros, por lo regular, como seres humanos, siempre optamos en nuestro razonamiento. Constantemente, de hecho, nosotros nos vemos afectados por lo que nos pasa a diario. Porque para nosotros siempre hay un limitante, siempre hay una parte en la que nosotros llegamos y como que no podemos pasar un poquito más allá. Entonces, ese razonamiento que nosotros nos ponemos, inmediatamente nos permite solo ver lo básico. Y si ahí es donde yo entiendo a David, en lo que decía de que el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque empezó así: que en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortarán, cierto, y me guiará por sendas de justicia. Sí o sí está hablando de cómo va a vivir esa oveja en las manos de su pastor, y él se posiciona como pastor. Entonces, en estos momentos, ¿qué hace David? David prácticamente se pone como en una se pone como si fuera una oveja. ¿Me explico? ¿Cómo así? Porque las ovejas tienden solamente a ver hasta 3 metros de distancia. Y las ovejas, por lo regular, cuando se separan del rebaño, tienen que estar muy pegaditas las unas de las otras. Cuando se separan del rebaño, tienen
a tropezar por los despeñaderos y se mueren. Por lo regular siempre terminan siendo devoradas por bestias porque quedan totalmente vulnerables. Entonces, esa ovejita siempre deposita esa confianza incluso en la voz de aquel pastor que las llama para llevarlas a aquel redil, para llevarlas a esos lugares de pasto, porque el pastor sí o sí es el que conoce el camino, es el que le alumbra los pies, ¿verdad? Aquí estamos poniendo un ejemplo, es el que sabe dónde está ese lugar de descanso para llevarlas a comer pastos delicados. Ese pastor, entonces las ovejitas depositan esa confianza en ese pastor y lo siguen. Aquí voy con esto, que nosotros por lo regular no alcanzamos a ver mucho más allá con nuestro razonamiento. Y si nosotros nos comparamos a una oveja, si no depositamos nuestra confianza en aquel que nos va a proveer, vamos a terminar cayéndonos por el despeñadero, ¿me explico? Vamos a terminar tropezándonos constantemente porque no alcanzamos a ver realmente los problemas. Y los problemas, que en este caso para una oveja quiere decir una piedrita chiquitica, porque no alcanza a ver que hay una piedra, se cae. Entonces cualquier pequeño obstáculo nos genera a nosotros un tremendo dolor. Entonces nosotros como seres humanos empezamos a ver hasta cierta distancia, pero cuando llega un diagnóstico médico, ¡puf!, hasta ahí llegó nuestra confianza, porque es nuestro razonamiento el que empieza a cuestionarnos. Aquí ya no hay nada que hacer. Nos da miedo morir, nos da temor las deudas, no nos dejan dormir. Pensamos que no somos capaces de lograr ciertas cosas. A veces pensamos que también en nuestro razonamiento, que si hay disciplina, que si hay esto y que si hay lo otro, también podemos sobresalir, porque nuestro razonamiento hace que nosotros entendamos, comprendamos, razonemos y nos tomemos decisiones determinadas de diferentes asuntos de una manera coherente y lógica. Eso somos nosotros, así nos creó Dios. Pero déjame decirte de que la fe es para lo difícil, pero el razonamiento es para lo fácil. Y hay un tremendo problema con esto, porque si no es fácil, o mejor dicho, si todo en la vida es fácil, ¿tú crees que vas a necesitar fe en la vida? ¿Qué tal si todo fuera fácil? Si tú fueras a un banco y 1.000 millones y te los den. Si todo lo que tú pidieras te lo den. Si nunca perdieras nada. Si nunca tuvieras que sufrir en esta tierra. Si todo lo que haces lo puedes hacer y nadie te va a decir nada. ¿Qué tal si todo fuera fácil? Señor, las proyecciones, la familia, el carro, todo fuera fácil, no tuvieras que luchar. ¿Para qué necesitarías fe? Déjame decirte que el razonamiento es para todo aquello que es fácil o alcanzable para nosotros. Es como si, y te pongo un ejemplo, si tú vas a comprarte un carro que vale 20 millones de pesos, Lisa, un carro de 20 millones y tú tienes guardado 19 millones, tú necesitas fe para eso. De hecho, ahí entra el razonamiento, dice, haciendo cálculos, no, si lo recogimos en tanto, yo no necesito de Dios. Yo, en mi razonamiento, mi pensamiento, no necesitamos de fe. ¿Me explico? No, porque lo recogí, fui capaz de lograrlo. Entonces no necesitamos de fe. Y de hecho, hasta aquí yo creo que todo está súper claro en cuanto a la fe, en cuanto al razonamiento. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los seres humanos? El problema de nosotros los seres humanos es que cuando nosotros ponemos nuestro razonamiento donde necesito fe, ahí se genera un cortocircuito. Porque todo lo vemos bajo nuestro razonamiento, bajo nuestra visual, pero la fe es totalmente opuesta. Porque el razonamiento tiene un límite y la fe no lo tiene. Si tú pones tu razonamiento a tus problemas, baila. Aquí decimos así, en pocas palabras, perdiste. Perdiste el año. Porque ahí no va eso. El razonamiento se pone en algunas cosas, pero no en eso. Y nosotros tendemos a poner nuestro razonamiento, lo que somos,
en los problemas. Y la fe, que es la única que tiene límite, que no tiene límites, que es la que necesitamos, no la ocupamos en ese momento. Y ahí es cuando realmente radica el problema. Insisto, si en la vida todo fuera fácil, nosotros no necesitaríamos de Dios. Lo difícil que has vivido o que viviste, que quizás te ha tocado enfrentar con fuego, con lágrimas, con sufrimiento, con dolor, es lo que te permitió conocer de Dios. Es lo que te permitió conocer de Dios. Quizás perder un ser querido, quizás que le hayan detectado cáncer a un ser querido, que se haya muerto tu madre, tu padre, tus hijos, tus hermanos, que hayas visto morir a tu mejor amigo, que hayas visto morir tu cónyuge, que te haya pasado eso. Hay personas que han perdido miembros, que ya están expuestos a una enfermedad de por vida. Eso es lo único que te permitió y que quizás Dios usó para que tú le conocieras. Y por eso estás aquí escuchando este mensaje. No estás aquí por casualidad. Quizás una persona tuvo que sufrir, aparte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que hoy conociéramos de Dios. Siempre hubo un dolor, siempre hubo algo que generó un peso grandísimo para poder adquirir esa fe que nosotros hoy hemos depositado en Dios. A Jesús le costó absolutamente todo para que nosotros pudiéramos llegar al cielo a través de creer con convicción, con fe de que Dios puede lograrlo. Y si hubiera sido fácil tu vida, tú no hubieras necesitado a Dios. Ahí es donde está, de que es más fácil de que un rico entre por el ojo de un camello, por el ojo de un alfiler, ¿verdad? Un camello, perdón. ¿Por qué? Y no es que no, es porque nosotros cuando todo lo vemos muy fácil, a veces no ocupamos o no necesitamos de la fe. Cuando no necesitamos de la fe, se nos olvida de que Dios está en el asunto. Es cuando enfrentamos los retos, las cosas difíciles de la vida, cuando nuestro razonamiento dice, hijo de madre, ya no puedo, hasta aquí llegué, que tú ya te ves descompensado, destruido, desmoronado, sin esperanza. Ahí es donde la fe empieza a tocar la puerta y decirte, venga, no, es que no se ha acabado aquí. ¿Qué pasa? Aquí no se ha acabado. Todavía falta mucho por dar. Todavía falta mucho por dar. Y entonces el razonamiento humano te hace reconocer de que existe un Dios todopoderoso que sí lo puede hacer. Y Dios, en medio de esa misericordia, inmediatamente te hace entender y te demuestra de que Él sí te escucha. Y ahí es donde dice con mucha alegría de que cuando estuve en angustia, clamé a Jehová, Él me oyó y contestó todas mis oraciones. Y ahí es donde empieza a surgir esa fe en nosotros, ¿me explico? Ahí es cuando Dios empieza a actuar en tu vida y de pronto ahí empezó una súper relación con el Señor, porque en medio de ese corazón duro le abriste la puerta para que Él te entrara. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque en Éxodo capítulo 7, el versículo 3, Jehová había mandado a Moisés. Jehová había mandado a Moisés a que le dijera a Faraón de que soltara a su pueblo. Ve y dile a Faraón que suelte mi pueblo. Y es como yo le dijera hoy David, ve y dile a Faraón que suelte mi pueblo. Mientras que tú vas, yo voy a endurecer su corazón para que no lo suelte. Yo siempre me hacía un paréntesis ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a endurecer el corazón si me dices que vaya y le diga que lo suelte? Porque el Señor no quiere nada fácil. Porque si es fácil, tú no verás la gloria de Dios. Y Dios lo que quería en ese momento era de que tanto Faraón como los egipcios, pero también el pueblo de Dios entendiera de que Dios es más poderoso que cualquiera, de que el Señor puede hacer grandes señales y proezas, de que a pesar de que en Egipto había una magia, había gente que se levantaba, que incluso hacían casi las mismas cosas que Moisés, Dios era mucho más grande que cualquier cosa. Dios los iba a sacar con mano fuerte y poderosa, y por eso a veces endureció el corazón del Faraón para que no lo soltara, porque él quería libertarlos con gran poder.
para que la gente comprenda que hay un Dios que todo lo puede. Gracias a lo difícil que tú has vivido, es que hoy tú tienes depositada tu fe en Cristo. Y tu razonamiento ya lo alcanzaste a percibir de que son dos cosas diferentes. Tu razonamiento y tu fe. Y quizás muchos matrimonios hoy en día, porque conozco varios, quisieron tener el uno y el otro la razón y terminan perdidos. Porque no depositan su confianza en Dios, sino en quien tiene la razón. Se choca dos cables de alta. ¡Pum! Termina una familia desmoronada, hijos perdidos en el mundo por causa de las malas decisiones. La fe tiene la capacidad de unir el cuerpo de Cristo. El razonamiento, tu pensamiento humano, separa la iglesia y es capaz de dividirla. Cuando hay fe, uno dice: vamos a orar por aquel que está desvalido, vamos a orar por este que de pronto está haciendo las cosas incorrectas, pero que el Señor nos muestre. Vamos a orar por el pastor, vamos a orar por mi hermana, vamos a orar por mi tía, etc. Fe. Pero si ponemos nuestro razonamiento, empezamos a dividir. La fe tiene la capacidad de unir una iglesia, de unir un cuerpo de Cristo, pero el razonamiento humano lo separa. Porque cuando vamos a razonamiento, todos somos pecadores, todos somos falsos, como dicen por ahí, todos somos, hermano, yo con esto le digo todo. Ayer estamos en la reunión de pastores, me encantó uno de los pastores que hay dentro de nuestra misión, y él decía algo: si nosotros no tuviéramos a Cristo en el corazón, y si sacáramos a flote todo lo que somos por fuera, yo no quisiera conocerte, ni tú quisieras conocerme a mí. Porque así, a la carne expuesta, sin Cristo, no nos quisiéramos ni ver, ni conocer, porque realmente seríamos lo peor. Ahora es Cristo el que está en nosotros, que sí o sí empieza a cambiarnos. Entonces, cuando hay fe, hay gracia, y cuando hay gracia, Cristo empieza a unificar la iglesia. Cuando hay fe, cuando hay gracia, hay amor dentro de la iglesia. Inmediatamente pasa como los búfalos. Es como el aceite fresco, es como el buen óleo que se derrama como aceite por la cabeza y las barbas de Aarón. Es esa hermandad que se cuidan, que se protegen y que sí o sí juntos llegarán a la meta. Eso genera la fe. ¿Y qué hubiera pasado si Moisés hubiera llegado donde Faraón? Díganme ustedes, hubieran llegado donde Faraón, él hubiera dicho: Faraón, el Señor me mandó a que libertara a la gente, a que la dejes ir. Y el Faraón: sí, cójalos. Y si hubiera llegado allá y el Señor les hubiera puesto barquitos para que pasaran allá como si nada, y llegaron allá con barcos y cruzaron la tierra prometida, y llegaron a la tierra prometida y los gigantes le dijeron: ¿ves que venimos por esta tierra? Ah, sí, claro, ahí tengan su tierra. Nosotros nos vamos por allá por otro lado. ¿Qué hubiera pasado? No hubiéramos necesitado a Dios jamás en la vida. La historia no se hubiera contado como se contó. No sé si hasta aquí me hago entender. Pero cuando tú y yo enfrentamos las cosas de este mundo, enfrentamos lo difícil, o sea, mejor dicho, en pocas palabras, benditos sean los momentos difíciles de nuestra vida, porque nos han ayudado a verla con fe lo que Dios tiene para nosotros. Cuando yo estuve en el proceso de COVID, es que pude entender de que Dios me llamó para un apostolado. Si no, no lo hubiera visto tampoco. Los momentos difíciles son los que te marcan la vida, pero te ayudan a creer de que Dios puede sacarte de donde sea, incluso de la muerte. Dios puede levantarte de una manera, puede restaurar tu hogar, puede sanar las heridas que hay en tu corazón. El Señor puede lograr lo que sea, pero si tú activas la fe, si tú en vez de poner tu razonamiento humano, coges la fe y la pones ahí: Señor, yo me aferro a lo que tienes para mí, yo no me voy a desmayar, yo no voy a dejarme vencer. La Biblia me enseña es que los valientes arrebatan las cosas, es creer hasta el final, así sangre pase por nuestros poros como el Señor, así la sangre empieza a correr por mis poros,
pero hijo de madre, voy a lograrlo. Así duela. Porque ¿quién está diciendo que es fácil? Yo hoy quiero decirte que no es fácil. Si tú quieres hacer de que tu fe se crezca, tiene que pasar por fuego. Y fuego quiere decir de que sí, en la vida tendrás aflicciones, en la vida tendrás dolor, en la vida te van a vituperar, pero la Biblia me enseña en Juan 16:33 de que el Señor Jesús venció. Y cuando Él venció a este mundo. Así que confiad, hijitos, dice el Señor. Confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué decía Jesús? Confiar, tener fe, actuar por fe, alimentar la fe. Amén. Así que sea bendito todas aquellas cosas que incluso, y lo digo con amor, la muerte de todos esos cristianos, la muerte de Pablo, la muerte de Pedro, la muerte de los apóstoles, la muerte de todos los cristianos, que estamos hablando de toneladas de cristianos que fueron masacrados en la historia para que tú y yo conociéramos del Evangelio. Para que tú y yo conociéramos del Evangelio. Y hoy, por la muerte y el sufrimiento de ellos, es que hoy estamos escuchando ese Evangelio. Y te dice a ti el Señor hoy a través de esta palabra, de que lo difícil que enfrentes en la vida es con el fin de que tú mires hacia arriba y reconozcas de que Él es el Señor, que es el dueño de tu vida, que Él toma el control de tu vida, y que si tú depositas tu fe en Él, donde vayas vas a enfrentar lo que sea, donde vayas vas a enfrentar, vas a tener la capacidad de soportar, de resistir, de aguantar, de luchar, de vencer, de conquistar, de alcanzar aquellos sueños que siempre has tenido en tu corazón. Lo lograrás si depositas tu fe y no tu razonamiento en las manos del Señor. Tener fe, de hecho, es tan delicado. Cuando yo decía ahorita de que tener la razón a veces es delicado, porque es el enemigo de la fe. Cuando tú tienes la razón, te llena de orgullo, te llena de soberbia. Tener fe te llena de humildad, te lleva incluso a reconocer que solo no puedes, que dependes de Dios. Hay que tener humildad. Hay que tener incluso humildad para decirle a otra persona de que estás mal. Y eso solo lo logras a través de la fe, porque si tú crees que fue por ti o que fue por el hombre, ¿dónde está Dios? Si tú crees que lo que has adquirido hasta hoy es por ti, ¿dónde está Dios? Si tú crees que tienes un matrimonio bonito y que es por ti, ¿dónde está Dios? Si tú crees que has logrado mucho en tu empresa, ¿dónde está Dios? Entonces Dios permite de que tengas una tormentica para que tu raciocinio caiga delante de la fe y reconozca de que no puede solo, de que necesita de fe para poder vivir. Y si tú como cristiano y yo como cristiano no vivimos por fe, tampoco podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me explico? Entonces por eso el razonamiento. Si el razonamiento entra como, les pongo un ejemplo, Pedro en algún momento, el Señor le dijo, cuando lo llamó, imagínense, cuando llamó el Señor a Pedro, ¿cuál fue el llamado? Cierre por favor la puerta. ¿Cuál es el razonamiento? Inmediatamente el razonamiento es cuando Pedro fue a tirar la red. En ese momento el Señor lo llamó. ¿Y qué pasó ahí? Él llevaba toda la noche pescando. Él llevaba toda la noche tratando de coger pescados, peces, y no fue posible. Cuando el maestro se levanta y le dice, lanza la red al otro lado, él inmediatamente en su razonamiento le dijo, no señor, imposible, llevo toda la noche intentando por mis fuerzas, tratando de conquistar al mundo, Señor, pero no fue posible. Entonces no creo que tirándola para el otro lado pueda. Ahora depende de la fe si lo quieres hacer o no. En ese momento dice que Pedro tiró la red al otro lado y se asombró en gran manera, porque hacia el otro lado, hacia donde Dios llama, hacia donde Dios dice que creas, es lo imposible para el hombre. No fue capaz con sus propias manos
de sacar la cantidad de peces que atrapó. Tuvo que llamar otras barcas para sacar esa multitud de peces que salieron de esa tirada, de una sola tirada. Ahora imagínate tú lo que se puede lograr si adquieres fe. Esa fe es como cuando Jesús, esa fe es así como cuando Jesús inmediatamente le dice a los discípulos, se encontraba Jesús con 5,000. Dame un segundo. Es esa fe que nosotros depositamos en el Señor. Entonces, los discípulos estaban ahí delante de 5,000 personas. El Señor estaba predicando el evangelio. Y en ese momento llegó el Señor y le dice a los discípulos, vayan y alimenten a estas personas. Vayan y alimenten a estas personas. Vayan y consigan alimento. En ese momento dice la escritura de que los discípulos fueron en sus fuerzas con dinero a tratar de conseguir ese alimento. ¿Qué se toparon? Con que no había dónde comprar. Aparte de eso, dentro de la multitud preguntaron, ve, ¿quién tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Quién más tiene? Y solo lograron recolectar 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. En ese momento dice la escritura de que Jesús les dijo, vengan acá. Y inmediatamente llegan donde el maestro, y el Señor coge los 5 panes y los 2 peces. Y el Señor dice, gracias te doy, papá, por esto, y empieza el Señor a orar por el alimento y se lo entrega otra vez a los discípulos y le dice, vaya, repartan. O sea, ¿qué pasaría por la mente de ellos? ¿Qué pasaría por la mente de ellos? ¿Qué pasaría? Porque sí o sí el Señor antes de orar habían 2 peces y 5 panes. Cuando dejó de orar habían 2 peces y 5 panes. Y dijo, vayan y háganlo. ¿En las manos de quién se reprodujo el milagro? Inmediatamente ellos empezaron a repartir el pan y ¡pum! Partieron el pan y siguieron dándole al otro y ya se asombraron y no se acaba y siguieron y el Señor nos viene mostrando de que la fe se activa cuando vamos, porque a veces nosotros en nuestro razonamiento no vemos sino 2 panes y 5 panes y 2 peces. A veces solamente vemos eso, pero cuando hay fe, inmediatamente nosotros actuamos y el Señor empieza a multiplicar. El Señor empieza a hacer algo especial y sobrenatural. El Señor empieza a dar la victoria cuando tú crees en Él y da los pasitos de fe, porque la fe se activa también en la sanidad, cuando tú haces lo que tratas de hacer, lo que no hacías. Inmediatamente te diga el pastor, hazlo, entonces hágalo, hermano. Es porque Dios te está diciendo que Él va a hacer el milagro. Entonces el Señor se mueve y de esa manera es un ejemplo claro de cómo se produjeron las cosas. Amén. ¿Qué hubiera pasado si hubieran comprado los 5,000 panes y los 5,000 peces? Hubieran necesitado de Cristo. Yo creo que es muy obvio, ¿cierto? Así que bendito sea Dios por los momentos difíciles que hemos pasado hasta hoy, porque nos han permitido verlo a Él, porque en medio de la escasez es que acudimos a Él, porque en medio de cuando no hay maestro, vea que yo sí puedo. Así que tú estás aquí escuchando este mensaje, es porque Dios permitió. Así que lero, bandolero. Nada que hacer. Es la forma incluso de Dios llamarnos a nosotros. Pero sabes, Dios te dice, yo te sustentaré, yo te protegeré, yo te sanaré, yo te guiaré. Si depositas tu confianza en mi vida, dice el Señor. Y sabes, cuando tú y yo ya experimentamos un proceso difícil, o no solo difícil, simplemente conocimos de Dios y Dios se ha manifestado en nosotros, inmediatamente esa gracia se vuelve como más pulpita, la podemos incluso percibir en nuestra atmósfera
y el Señor se empieza a mover de una manera muy especial y Él te ayuda a creer. Y sabes, pues esa fe que tú reflejas se empieza a reflejar incluso a las otras personas. Sabes, esa fe nos ayuda a creer en nuestro razonamiento de que aquel que todo lo puede hacer. Entonces nuestro razonamiento se empieza a calibrar con la fe. Inmediatamente cuando dicen no pueden, nuestro razonamiento ya sabe por dónde coger y dice no, tranquilo, sí se puede, porque Dios lo puede hacer, yo no, y nosotros tampoco, o sea, es Dios el que lo puede hacer. Entonces empezamos a tener esa convicción y nuestro razonamiento se calibra con la fe, y la fe llega delante de Dios, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que creó los mares, los cielos y todo lo creado con una sola palabra. Él sí lo hace. Y entonces aquí ya empezamos a hablar el lenguaje de Cristo. Y esa fe empieza a iluminar nuestro camino. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo estamos en tinieblas. Entonces empezamos a ver hacia dónde caminamos. Porque a veces nosotros cuando hablamos es que el mundo está en tinieblas y somos la luz del mundo. Déjame decirte de que literalmente el mundo está en tinieblas. No quiere decir que de manera literal, sino que hay una oscuridad que opaca la luz de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Lámpara es a sus pies, es a nuestros pies los caminos del Señor, su luz, su palabra. Empieza el Señor a iluminarnos por dónde es que debemos de mirar, por dónde es que debemos caminar. Ahí es donde hablamos de que se vuelve como una luz para nosotros, porque empezamos a ver en lo imposible de ver. Me explico hasta aquí. Y eso lo vemos ahí en el Salmo 119, versículo 105, sí. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Ustedes saben que el Salmo 119 tiene un montón de versículos. El versículo 105, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera en mi... Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y sabes lo tremendo de esto, de que en algún momento Marta había visto morir a su hermano. Marta vio morir a su hermano junto con María. María, pues la que había enjugado con sus cabellos perfume, la que había ido con un vaso de alabastro, un frasco de alabastro, y lo había roto delante de los pies del Señor, y con sus cabellos empezó a ungir sus pies. El Señor empezó a moverse de una manera especial en la vida de ellos, porque cuando Lázaro murió, inmediatamente Marta, dentro de su razonamiento, dentro de su pensamiento, empezó a decir: Maestro, mi hermano ya lleva 4 días de muerto, mi hermano tiene 4 días de muerto, es imposible de que él se pueda levantar de ahí. Y Jesús la regañó y le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aconteció de que el Señor llamó a Lázaro y Lázaro se levantó de la tumba. También pasó con la hija de Jairo. Cuando Jairo iba con el maestro, que esa mujer que tenía el flujo de sangre detuvo al maestro ahí sin querer, porque Dios también quería que todo eso pasara. Inmediatamente llegó la noticia a Jairo y le dijo: Jairo, no molestes más al maestro, huele a gas, no molestes más al maestro, déjalo ya, tu hija ha muerto. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? El Señor le dijo, esa es la voz que nosotros tenemos que escuchar de fe. El Señor le dijo: Jairo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ella no está muerta, ella duerme. Porque la perspectiva de la fe es otra, diferente a la que tiene que ver con muerte, con perdición, con tristeza, con aflicción. Es totalmente lo contrario. Dios dice: no está muerta, ella duerme. No estés más triste, yo te doy gozo. No estés más afligido, yo te doy alegría. No estés en depresión, yo te doy para vencer, para que conquistes, para que vayas más allá. El Señor nos está llamando a creer, a que nos aferremos a lo que no tiene límites, y lo que no tiene límites es la fe. Así que nosotros tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a creer con todo nuestro corazón. Entonces, en el mundo sí, nosotros tendremos aflicciones, pero Jesús venció y Él te abraza hoy.
Él te abraza hoy con toda la certeza, te abraza hoy y te dice: confía, confía, confía que yo puedo hacerlo. Sabes, lo que no existía ya hoy existe porque Él lo dijo. Solo por la fe tú puedes arrebatar lo que sea, y si crees, verás la gloria de Dios. Levántate, así como se levantó Lázaro. Ven, dice el Señor, que soy yo, tu papá, el que lo está diciendo. Camina por las aguas. El Señor está llamando a personas a que den los pasitos de fe. El Señor le dijo ahí en medio de la tormenta, en medio de cuando el barco estaba a punto de hundirse, porque eso tipifica nuestros problemas. Esa barca que está siendo golpeada por esa tormenta y las olas que hacen de que tratemos de ahogarnos y hundirnos. En ese momento llegó el maestro y Pedro le dice: dime si eres tú, manda que vaya yo. Y inmediatamente Jesús le dice: ven. Pedro empezó a caminar sobre las aguas en lo imposible. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esos son los ejemplos que hoy tenemos. Déjame decirte de que si tú vas a ir a la tierra prometida, tienes que tener fe para pelear contra todos los gigantes que se puedan levantar. Nunca te desampararé, le decía el Señor a Josué. Nunca te abandonaré, siempre estaré a tu lado. Yo pelearé contigo, ¿sabes? Y necesito que te levantes. Levántate. Y eso hoy el Señor nos dice a nosotros, te dice a ti: levántate, levántate, levántate. El Señor, cuando tú y yo creemos con convicción, pasa como Sadrac, Mesach y Abednego, fueron lanzados al horno de fuego. Ellos, sin importar de que iban a ser condenados, no permitieron de que las corrientes de ese mundo en ese momento se metieran en sus vidas. No dejaron de que el Dios el cual adoraban fuera blasfemado a través de esa estatua. ¿Y qué permitió eso? De que fueran llevados al horno de fuego. Pero déjame decirte de que cuando fueron lanzados ahí, el Señor se levantó en ese momento. Porque incluso aunque la muerte se levante, el Señor la vence. 4 personas y uno semejante a hijo de los dioses estaba ahí en medio de ese horno. Y así pasó con Daniel. Daniel, incluso en el foso de los leones, los demonios que representan esos leones, el Señor vino y mandó su ángel a que sellara la boca de los leones. Y así mismo pasa en nuestras vidas. Si tú y yo creemos con todo nuestro corazón, si depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todo lo que somos al Señor, y no nos dejamos llevar por nuestro razonamiento, inmediatamente el Señor empieza a hacer algo sobrenatural en tu vida. Así que yo te pido de que no te dejes desanimar. Es tiempo de creer, es tiempo de creer, es tiempo de creer. Y si puedes creer, verás la gloria de Dios incluso en estos tiempos. Amén. Dios los super bendiga. Eso era lo que tenía preparado para esta hora. El Señor es grande y poderoso. Creo, esta palabra te aseguro de que me llegó primero a mi corazón.